Tengo una duda respecto a una paradoja que dice que Dios existe, solo que no la entiendo bien. ¿Me podrías decir cómo la puedo entender mejor? Primero, la paradoja habla que todos somos dependientes de algo. El universo debió ser creado por un ser independiente porque para que el universo existiera debió ser dependiente. Sí, claro, te explico esa paradoja paso a paso para que sea más fácil de entender. Esta paradoja o argumento es más bien una reflexión filosófica sobre la existencia de Dios desde el punto de vista de la dependencia y causalidad. A veces se le relaciona con el argumento cosmológico o con ideas de filósofos como Tomás de Aquino, Leibniz o incluso de teólogos modernos. Todo lo que existe es dependiente. La idea de base es que todas las cosas que conocemos, personas, objetos, planetas, etc., dependen de algo más para existir. Por ejemplo, tú dependes de tus padres para existir. Un árbol depende del agua, del sol y de una semilla. La Tierra depende del Sol para su órbita. Todo lo físico parece tener una causa o razón de ser. El universo entero es dependiente. Si todas las cosas dentro del universo son dependientes, entonces el universo mismo también es dependiente. No se puede explicar por sí solo. La pregunta filosófica es, ¿de qué depende el universo? No puede haber una cadena infinita de dependencias. La paradoja aquí señala que no puede haber una cadena infinita de cosas dependiendo unas de otras sin que haya un punto de partida. Porque si todo depende de algo más, pero no hay un principio independiente, nada podría haber comenzado nunca. Ejemplo, imagina una fila de fichas de dominó cayendo. Cada una depende de que otra la empuje. Pero si no hay una primera que cae por sí sola, entonces ninguna cae. Del mismo modo, si todo depende de algo y no hay nada independiente, nada existiría. Debe existir un ser independiente. Entonces, la paradoja propone que debe haber algo que no dependa de nada para existir. Algo que sea independiente, que no fue creado ni causado, y que tenga en sí mismo la razón de su existencia. Este algo es lo que muchas tradiciones llaman Dios. Este ser no depende de nada, no fue creado, tiene existencia necesaria, no contingente como nosotros. Es la causa o fundamento de todo lo demás. Conclusión. La paradoja lleva a la conclusión de que para que algo exista, como el universo, debe haber un ser necesario e independiente. Y a ese ser muchos lo identifican con Dios. Si también hay algo, es respecto al alma. Se dice que el alma es independiente del cuerpo. Algo así se explica. Sí, estás tocando un tema filosófico y espiritual profundo, la relación entre el alma y el cuerpo. Lo que mencionas, que el alma es independiente del cuerpo, tiene raíces en varias tradiciones filosóficas y religiosas y está muy relacionado con la idea de la inmortalidad o de una existencia más allá de lo físico. Vamos por partes para entenderlo bien. ¿Qué se entiende por alma? Depende de la tradición, pero en general se refiere a lo que da vida al cuerpo, lo que contiene la conciencia, la identidad, la voluntad, la mente. Aquello que sobrevive a la muerte del cuerpo, si uno cree en una vida después de esta. El cuerpo es dependiente, el alma no, según esta idea. Esta visión dice que el cuerpo es físico y por tanto cambia, envejece, muere y es dependiente de muchas cosas, comida, oxígeno, salud, tiempo, etc. El alma, en cambio, sería algo inmaterial, no sujeta al tiempo ni al espacio, y por tanto independiente del cuerpo. Es como decir, el cuerpo es como un instrumento, y el alma es quien lo usa. Cuando el cuerpo muere, el alma sigue existiendo. Platonismo y dualismo. En la filosofía de Platón, y luego en el cristianismo y muchas religiones, se adopta un pensamiento dualista. Cuerpo y alma son dos cosas distintas. El alma preexiste al cuerpo y sobrevive a él. El cuerpo es como una prisión o una herramienta para el alma, pero no la define. ¿Por qué se dice que el alma es independiente? Aquí algunos argumentos clásicos. El alma puede razonar, amar, imaginar, incluso cuando el cuerpo está quieto. Sueños, visiones, experiencias cercanas a la muerte, etc., son usados como ejemplo de que la conciencia puede salirse del cuerpo. Si el alma no está hecha de materia, entonces no depende de las leyes físicas. Por eso sería independiente.
¿Y qué pasa con esta idea hoy en día? Algunos filósofos y científicos la critican, diciendo que la mente y la conciencia están ligadas al cerebro, y que si el cuerpo muere, también lo hace la conciencia. Otros defienden que hay experiencias humanas que no se explican solo con química y neuronas, y por eso el alma podría ser real e independiente. En base a esto, ¿qué relación tiene el primer argumento de un ser independiente con el alma? ¿O cómo podríamos conectar los dos? Esa es una muy buena pregunta. Lo que estás haciendo es intentar conectar la existencia de un ser independiente, Dios, con la naturaleza del alma, y esa relación ha sido pensada y debatida por muchos filósofos y teólogos. Vamos a ver cómo se pueden unir esos dos argumentos. El primer argumento, un ser independiente que da existencia a todo. Como vimos antes, todo lo que existe depende de algo. El universo mismo necesita una causa que no dependa de nada. Un ser necesario, independiente, eterno. A ese ser lo llamamos Dios. Este ser no necesita nada para existir, pero todo lo demás necesita de él para existir. El alma como algo inmaterial e independiente del cuerpo. Según algunas tradiciones, el alma no es física ni depende de materia para existir. No muere con el cuerpo, tiene una dimensión espiritual o eterna. Entonces, parece tener una cualidad similar a la del ser independiente, al menos en parte. La conexión, Dios como fuente del alma. Aquí es donde se unen los dos argumentos. Muchas tradiciones, como la cristiana, judía, islámica y algunas filosóficas, dicen, el alma humana, aunque no depende del cuerpo para existir, sí depende de Dios para haber sido creada y mantenerse en existencia. Es decir, el alma no es absolutamente independiente, como Dios, pero no depende del mundo material como el cuerpo. Entonces es algo intermedio, es creada, pero tiene una existencia espiritual. Esto conecta así. Dios, como ser independiente, crea el alma humana. El alma, siendo espiritual, refleja de alguna manera la naturaleza de Dios. Es inmaterial, tiene razón, voluntad, conciencia, pero no es eterna por sí misma. Su existencia aún depende de Dios. En resumen, Dios es el ser completamente independiente y necesario. El alma es espiritual y por tanto no depende del cuerpo, pero sí depende de Dios. La conexión es que la existencia del alma apunta a un origen superior. Su cualidad inmaterial y su capacidad de razonar, amar y elegir reflejan la imagen de ese ser supremo. ¿Qué conclusión podemos tomar de esta reflexión? La reflexión que hicimos sobre la dependencia, el alma y la existencia de un ser independiente nos lleva a varias conclusiones profundas, tanto filosóficas como existenciales. Aquí te dejo una síntesis. Todo lo creado necesita un origen independiente. Nada de lo que existe puede explicarse completamente por sí solo. La cadena de causas no puede ser infinita. Debe haber un punto de partida, un ser que no dependa de nada más. Esa es la base del argumento para la existencia de Dios. El alma humana tiene una naturaleza especial. Aunque el cuerpo es material y finito, el alma, según esta visión, tiene una dimensión espiritual, inmaterial e incluso inmortal. Esto sugiere que no somos solo materia, sino que llevamos dentro algo más profundo y trascendente. El alma apunta hacia algo mayor. El hecho de que el alma tenga cualidades como razón, libertad, conciencia y moralidad sugiere que fue creada por un ser con esas mismas cualidades, pero en grado supremo. Tiene un propósito más allá de lo físico, que podría estar ligado a su origen, Dios. Vivimos entre la dependencia y la trascendencia. El cuerpo nos hace dependientes del mundo, pero el alma nos conecta con lo eterno. Esto nos pone en una posición única. Somos criaturas finitas con una dimensión infinita. Una invitación a vivir con sentido. Si el alma fue creada por un ser supremo y si tiene un propósito más allá de lo material, entonces la vida no es un accidente. Esta reflexión invita a buscar el origen, Dios o lo trascendente. Conocer el propósito del alma. Vivir con conciencia de nuestra dimensión espiritual.